Bien. Eh, bueno, vamos a continuar haciendo otros ejercicios sobre el particular. Vamos a ver si lo tenemos hecho y lo analizamos para que nos rinda. No. Yo sé que tengo hecho Profe, varios. una pregunta, Sí, ¿usted ya envió los documentos de este corte, de este tema? sí, en el día de ayer. Ah, ok, voy a revisarlos. Y lo otro que le iba a comentar era antes de la última clase, que si, creo que a nosotros nos quedó el tema de motores, ¿cierto? Sí, Pues sí, yo los envío. si nos pudiera facilitar ese material para igual leerlo, y así nos lo vayamos a ver, le agradezco. Sí, yo les había dicho que yo les enviaba ese material. Ah, listo, gracias. Primero vamos a los que estén hechos y si el caso luego hacemos otros. Sí, sí. Bueno, este está hecho. Dice así. Un cojinete de empuje de almohadilla pivotado soporta el peso de una turbina de agua para una planta de hidroeléctrica y se lubrica con agua. El diseño se debe optimizar para una pérdida de potencia mínima cuando RA es 7 micras, indicando que H sub 0 es 100 micras. La carga sobre el cojinete es 1 meganewton. La viscosidad del agua, ahora nuestro fluido es el agua, es de 0,001 pascal segundo. La razón del cojinete, longitud ancho, es de 1. Tiene 5 almohadillas con un radio medio igual al ancho de la almohadilla. Determine las dimensiones del cojinete y el coeficiente de fricción si rota a 100 RPM. Entonces, primero, almohadilla pivotada. Segundo, la carga total es 5 meganewton. Y tercero, sí, ya perdón, 1 meganewton. Y tiene el 5, porque estaba pensando en las 5 almohadillas. Tiene 5 almohadillas. O sea, que sobre cada almohadilla, la carga total sería un quinto de meganewton, o sea, 200.000 newton. Eso era lo que quería decir. Eh, que es la carga que es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, primero tenemos la relación longitud-ancho. También sabemos que es de 1. Tengo el radio medio, RA de 1, la viscosidad, la carga. Bueno,
no tengo. Eso, longitud, ancho. ¿Para qué voy? Para hallar lambda, para ir a la gráfica. ¿A cuál gráfica vamos? A la gráfica de cojinetes pivotados. Vamos allá. Entonces, cojinetes voy a al libro de Hanro. Creo que es en la página 480 y similares. Vamos a la curva de cojinetes pivotados. Lambda, ya. Lambda de cojinetes pivotados. Lo buscamos. Están por aquí cerca. Cojinetes fijos. Cojinetes pivotados. Conocemos lambda. 1. El criterio que nos dice el problema, pérdida de potencia mínima. Aquí, digamos, muy a pulso. Venimos aquí, pérdida de potencia mínima. Venimos por aquí, más o menos punto 61 o punto 62. Más o menos. Ese es LP. Entonces regresemos a nuestro problema. Ahora me olvidó cuál era. Creo que era este. Sí. L62, P062. Vamos a la gráfica siguiente con LP y lambda 1. Vamos a ir 0,62. Estamos aquí. Vamos a la gráfica siguiente. Con LP 0,62 más o menos por aquí. Y lambda 1. Aquí lo estoy mirando muy así. Más o menos punto 25. Entonces, punto 25. Bueno, punto 26 tomé. Recuerde que es una apreciación ahí. Pero tampoco puede ser punto 25 y yo escriba punto 30, ni punto 20, punto 24, punto por ahí. Entonces, hallamos eso. Vamos a la gráfica siguiente. De la misma manera, con la LP 0,62 y lambda 1, hallo delta T, que es este valor. 0,12. Y aquí C sub S es el del agua. Bueno, WZ, lo que le dije es la carga total dividido por el número de almohadillas, 200.000 newton. Voy a la otra gráfica, hallo 1 sobre raíz de BT o BT a la 1 menos 1 medio, 0,6. ¿Para qué? Para lógico, necesito entrar aquí
a la ecuación. Bueno, a la ecuación de BT. Aquí no, todavía no lo necesito. WT, WZ, L. Necesito saber cuánto vale L y cuánto vale WZ. ¿Esto? Entonces, como hallé esto, del primer valor que habíamos obtenido, 0,2, H sub 0 sobre 0,26, perdón, sobre B sub T, 0,26. Aquí sí lo escribí. Aquí se me... Sub 0, 0,26. Aquí pasó aquí porque se me borró. Bueno, 0,26, despejo aquí H sub 0 dividido por, multiplicado por 0,6, vámonos aquí, H sub 0 por 0,6, que es este valor, igual a 0,26, luego H sub 0 mayúscula es 0,26 dividido por 0,6, 0,433. Como H sub 0 mayúscula es H sub 0 minúscula sobre ese H, y H sub 0 minúscula es dato de problema, porque me da 100 micras. Más abajo. Me da 100 micras. 100 micras dividido por 0,43, SH 240 micras. Ahora, voy a la ecuación que tenemos de H sub 0, escrita así. De ahí, ¿qué conozco? Conozco H sub 0, conozco este valor completo que es 0,26. U sub B sería omega, lo conozco, por RB. RB está en función. Ahora, ¿qué me dice aquí el enunciado? El radio medio igual al ancho, RB es igual a WT, y L sobre WT es igual a 1. Entonces, esto queda en función de WT y de nada. W sub Z la hemos hallado aquí arriba. Hallo la velocidad angular, lógico, para poder hallar la velocidad U sub B. 2 pi n sobre 60, 100 sobre 60, 10,47 radianes por segundo. Luego la velocidad es omega el radio medio WT, enunciado el problema, 10,47 WT. Pero como lambda es L sobre WT, L es igual a WT. Y entonces, ¿qué hacemos? Venimos a esta ecuación. L es WT. Y WT, el ancho, la razón de ancho, la viscosidad. Bueno, queda en función de eso.
queda, en lugar de L es WT, este término, H sub 0 sobre BT es 0,26. Nuevamente, no sé por qué 0,26. La viscosidad del agua, esto queda 10, la velocidad queda en función de WT, en función de WT, por WT cuadrado sobre 200.000, queda así. Hago la operación, aquí sale WT, raíz cuadrada de WT cuadrado WT, por este WT cuadrado. Ojo, las mismas unidades, de donde, de ahí despejo WT, que es 1,4 metros. Como conozco WT, conozco L, pero además, como WT es RE menos RI, entonces RE menos RI es 1,4. Pero además, ¿yo qué conozco? RM es WT es igual a 1,4. Condición del problema. Luego RM es RE más RI sobre 2, igual a 1,4. Tengo dos ecuaciones, RE menos RI igual a 1,4, RE más RI sobre 2 igual a 1,4. Dos ecuaciones con dos incógnitas tienen solución. De aquí, RE más RI es 2,8. RE menos RI es 1,4. De ahí hallo RE 2,1. Por tanto, RI es RE menos WT, 2,1 menos 1,4, 0,7. Como lambda es igual a 1, eso significa que L es igual también a 1,4. Entonces, el cojinete tiene las siguientes dimensiones. RI 0,7, RE 2,1, ancho WT y el igual a 1,4 y L 1,4. Esas son las dimensiones que tiene. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan las dimensiones. La viscosidad del agua, la razón del cojinete, etc. Bueno, el coeficiente de fricción, mu, no lo hemos hallado. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que ya habíamos hallado, estas son las dimensiones. Habíamos hallado LP 0,62 y lambda 1. Vamos a la figura 1224, donde hallamos mu L SH sobre raíz de BT igual a 2. Sabemos que 1 sobre raíz de BT es 0,6. Pues aquí habíamos de una vez podido reemplazar 1 sobre raíz de BT, 0,6. Aquí saco BT es 1,67. Reemplazo mu por L 1,4. SH la hemos calculado por aquí. ¿Dónde está SH? H sub 0. SH 230
micras. Aquí no sé, porque puedo escribir 300, es 230. 230 por 10 a la menos 6 micras. Esto es igual a 2. Vamos a revisar la operación. 2 por 230 por 1.67 dividido por 1.4 por 10 elevado a la 6. Por 1.67 dividido por 1.4 por 10 elevado a la 6. Esto me da 5,487 por 10 a la menos 4. 5,487 por 10 a la menos 4. O sea, 5,487. Esto es adimensional. La potencia perdida, LP, no me la preguntan, pero lo desarrollamos. 0,62 Irlanda. Vamos a la gráfica. Vamos a ir, mejor dicho, a la gráfica. La gráfica 1224. 1222. La gráfica de potencia perdida. 1224 están, perdón, no es la 1224, es la gráfica potencia perdida, pérdida de potencia. Con LP 0,62 y lambda 1, más o menos 4. Bueno, yo las hice así. 3, porque yo aquí simplemente a pulso, allá creo que lo miré con una reglita. Entonces, W sub B ya lo tenemos. No, tenemos el remedios 2,1. El R medio es 2,1 más 0,7 sobre 2, 1,4. 10,47 por 1,4, 14,66 metros por segundo. Reemplazamos las unidades correspondientes. Observen las unidades. Aquí, veamos, hacemos las operaciones. Entonces me da, si pasamos aquí, vea, observen lo siguiente. Metros y metros se va. Me quedan newton metros sobre segundo. Lógico, aquí al otro lado. Newton metros sobre segundo, ¿qué es? ¿Qué es newton metros sobre segundo? Señores, esos son vatios. Newton metros sobre segundo es vatios. Entonces me queda 682,53 vatios por almohadilla.
Entonces, en todas las almohadillas, como hay 5, multiplicamos eso por 5, se pierden 3.412 vatios. Aquí resolvimos mucho más para practicar. El caudal perdido. Vamos a la otra, hallamos ese valor, me da 0,25. Reemplazo en la ecuación respectiva y hallo, me queda 1,97 por 10 a la menos 3 unidades. Unidades 1,4, 14. El SSH, arriba no sé, me había equivocado al escribir, 230 por 1,67. Unidades, metros, metros cuadrados, metros cúbicos por segundo. Unidades de caudal. A centímetros cúbicos por segundo, 1970 centímetros. Ese es Q. Q sub S, bueno, como existen 5 almohadillas, el caudal total que se requieren son 9.853 centímetros cúbicos de agua. Casi 10 litros por segundo. Eso es bastantísima agua. Pero lo que pasa es que es una almohadilla de agua muy grande. El caudal perdido. Vamos a la gráfica, hallamos Q sub S sobre Q. Como conocemos Q, pues buscamos Q sub S. $0,37 por el caudal que hemos calculado allí, 1,97 por 10 a la menos 3, 0,729 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, o sea, 729 centímetros cúbicos por segundo por almohadilla. Para la totalidad, multiplicamos eso por 5, que son 645 centímetros por segundo. Y aquí terminamos el problema. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Es muy sencillo. Observen que es muy sencillo decir a las gráficas y listo. Lo único es que este es almohadilla pivotada. Para fija. Sí, sí. Son gráficas diferentes. Entonces hay que ir a la... Como las gráficas de Chumacera también son diferentes. Vamos a marcar. No, aquí en los ejercicios se plantea si es pivotada o no. Y normalmente se les dice para pérdida de potencia mínima. En el evento de que no se les diga nada, ustedes deben de calcular con pérdida de potencia mínima. ¿Entienden? ¿Entendido? Ahora, en la práctica, es qué tipo de cojinetes consiguen ustedes. ¿Pivotado o no? Entonces, ustedes van a los catálogos de los fabricantes, le dicen, yo le vendo estos tipos de cojinetes. Entonces ahí le explican si es pivotado y no, y dónde está el LP. Veamos este otro. Vamos a ver si está hecho.
Creo que sí. Sí. Me dice así. Un aceite SAE grado 20. Ya, ya está. Se usa en la lubricación de un cojinete de deslizamiento de 8 centímetros de longitud, ese es WT, y 8 centímetros de diámetro. El aceite entra a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, que son 37,8 Celsius. Si el eje rota a 1200 RPM y el cojinete soporta una carga de 682 kilogramos fuerza, y si la tolerancia radial es 38 micras, determine la magnitud y la localización de la película mínima de aceite, el coeficiente de fricción, calcula el flujo total de aceite y la pérdida lateral, la presión máxima y su localización y la temperatura promedio del aceite. Entonces, hacemos un esquemita. Esto es lo que tenemos. Diámetro 80 milímetros, ancho 80, aceite exagerado 20, la carga radial 682, temperatura de entrada 37,8 grados Celsius. ¿Qué nos están dando? WT y 2RB, lo cual significa que lambda es 1. Bueno, entonces cuando está cargado, esto es lo que tenemos. Si está girando así. Esquema que ya vimos cuando explicamos la teoría. Recordemos que es el ángulo con respecto a la dirección de la carga, phi máximo, el ángulo de la presión máxima, phi, el ángulo donde hay el H mínimo, y phi sub 0, aquí que no lo dibujé hasta este punto. Entonces, lambda es 1, por definición. De la figura 1228. Vamos allá. Ya son chumaceras, entonces ya cambia de cojinetes deslizantes la figura. La teoría, el diagrama. Lambda igual a 1. Nos subimos un poquito. Coeficiente de fricción mínimo. Entonces, lambda igual a 1, coeficiente de fricción mínimo, estamos aquí. Entonces, B sub T, creo que es aquí. Eso será 8 por 10 a la menos 2. De aquí para allá. Estamos aquí más o menos en la mitad de eso. Por aquí. ¿Cuánto hay desde arriba? 1, 2, 3, 4 cuadros. Serían 8,31,32. Eso sería H mínimo sobre C. Vuelvo y repito. Más o menos sobre esta línea. Aquí. Desde abajo. Puedo contar desde abajo o desde arriba. 1, 2, 3, 4 bajando. Cada cuadrito vale 2
O sea, le quito 8 a punto 20, a punto 40, le quito 8, punto 32. Con lambda 1, vamos a la gráfica. Mire, 8 por 10 a la menos 2, punto 30. Bueno. Voy a la otra figura, con lambda 1 y BJ 0.08, hallo phi. Phi, el ángulo donde está el H mínimo. Sigo. Voy a la gráfica siguiente, con lambda 1 y BJ 008, hallo R sub E mu sobre C, más o menos 2,5. 12,31. Con lo mismo hallo Q mayúscula. Ahora voy a la otra, hallo Q sub S sobre Q. Con esos valores voy a la ecuación para buscar el incremento de temperatura. Este término es el que hemos hallado aquí. Es este, o sea, 2,5. Q, 4,6. Q sub S sobre Q, 0,76. Necesito WR asterisco. WR es, asterisco es WR dividido por el área, que es 2pi R por el ancho. Perdón, 2R, el área proyectada, 2R por el ancho. Como el diámetro es 8, veamos la figura, el diámetro es 80 milímetros, o sea, 8 centímetros será 0,08 en metros. Para que las unidades me queden 0,08 metros, WR 682 kilogramos, lo vuelvo Newton por 981, el ancho es igual. Aquí, lógico, me queda por 10 a la 6, o lo habríamos podido trabajar aquí como 80 por 80 para que me diera Newton por milímetro cuadrado, que sería megapascales. Hagámoslo así, para que no nos preste confusión. 80 milímetros. Por eso el control de unidades. Por eso, señores, yo les solicito, y más bien les digo, les exijo las unidades. Milímetros. De una vez nos da Newton por milímetro cuadrado, que son megapascales. A ver, 682 por 9.81 dividido por 80 por 80. 1,053. Un 0,4537. Bueno, lo dejo hasta ahí. Megapascales. Reemplazo todo eso aquí y me da el incremento de temperatura 7.6 Celsius. Hallo la temperatura media, la inicial, que me la daban 37,8, más el incremento de la temperatura media, o sea, dividido por 2, me da 41.6. Voy a la gráfica 8.13
para aceite SAE, grado 20, con esa temperatura, con la temperatura que calculamos aquí, 41.6, más o menos 41, 42, porque es una gráfica, 42, 43. Para aceite SAE, busco la viscosidad. Vamos a la gráfica. Creo que es alrededor de la... Vamos a la página 1 y buscamos en dónde está esa gráfica. Capítulo 8. Porque es gráfica 8.13. Capítulo 8, en la 300, vamos a ver, parámetros de superficie, parámetros de película, más o menos en la 318. Mucho más abajo. Bueno, 318. $8.13, buscamos la figura 8.13 y estamos cerca. Más abajito. Esto. ¿Qué temperatura? 41.6, ¿no? 41. Es que aquí es difícil decir, un poquito aquí más de 40. Y SAE 20. SAE 20 es esta curva. Nos da aproximadamente 0,041 o 2. 0,041 o 2 por ahí. ¿Qué? Pascal segundo. Newton sobre metro cuadrado es Pascal segundo. ¿Vea? 0,04 Pascal segundo. Reemplazo aquí todo. Tengo V sub J. Tengo, creo que C, pero no recuerdo, creo que C. La presión máxima, la temperatura, el coeficiente de fricción. El flujo de aceite, la presión máxima, la temperatura, el promedio, la viscosidad la tenemos. Ese H creo que tenemos que calcularlo. C. Calculamos C, porque es lo que no conocemos. El huelgo radial. Reemplazamos todos esos valores. Desconocido C. C me da 124 micras. Como tengo H mínimo sobre C, H mínimo sobre C lo calculamos por aquí, ¿verdad? 0,3. Y conozco C, busco H mínimo. 37.2 micras. 37.2 micras, ¿qué otro dato nos daban?
la tolerancia radial 38, vea, 37 punto, fíjate que me dio 37,8 por la aproximación, ya que me la daban, vea. Entonces el problema queda resuelto. Vamos a indicar que está resuelto. Vamos a ver este coinete. ¿Está resuelto? Sí. Dice, el esquema nos muestra un eje transmisor de potencia que se encuentra soportado por dos chumaceras ubicados en los puntos C y E. Un motor que genera una potencia de 7 kilovatios que gira a 1800 RPM transmite movimientos de la polea A a la polea B a través de correas en B, como se muestra. La polea A tiene un diámetro de 28 centímetros y la relación de transmisión es 1:3:1. La potencia sale del eje a través de un par de engranajes rectos. El engranaje D tiene 30 dientes y un módulo M de 3 milímetros. Un ángulo de presión del diente de 20 grados. Si el eje tiene la forma y dimensiones mostradas y en los muñones donde se instalan los cojinetes son rectificados, determine la característica del cojinete más solicitado si éste tiene una relación de lambda igual a 1 y debe permitir una pérdida de potencia mínima. Halle la viscosidad del aceite si la temperatura de entrada al mismo es de 40 grados. Hallar el número del cojinete, la potencia perdida, el caudal perdido, la presión máxima, el ángulo de ubicación máxima, la viscosidad del lubricante. Entonces hacemos un esquema. Pues este es lo que tenemos. Tenemos un eje soportado por cojinetes que tienen una dimensión de 2 centímetros. Aquí el eje mide 4 centímetros. El motor transmite 7 kilovatios a 1800. La polea tiene 28 centímetros. Una relación de 1:3:1. Aquí hay correas en B. Aquí par de engranajes rectos. Z30. Aquí algo. Es que Z30 dientes. Esto es lo que está un poquito confuso. Módulo, para ver como si fuera 30M. Módulo, 3 milímetros. Dato de problema. Ángulo de presión del diente, 20. Y entre A y B se encuentran así. Entonces, la pregunta es, en el cojinete más solicitado, o sea, más cargado, halle todas las características del cojinete. Entonces, lo primero es el análisis estático
para buscar cuáles son las cargas en el cojinete C o E y buscar cuál es el cojinete más cargado para hallar la carga radial que está actuando sobre el cojinete. Entonces, el eje tiene estas dimensiones. 3, 2 y 4. Está así. A lo largo tiene estas longitudes. Realmente aquí es desde el punto medio del cojinete, aquí hasta el punto medio del cojinete, donde se encuentran aquí las poleas. Entonces, ese es el problema. Hallaremos la carga en B. ¿Por qué? Nos interesa hallar la carga aquí sobre los ejes para buscar las reacciones en C y E. Y en el punto más esforzado o más solicitado, ahí trabajamos con ese cojinete. Entonces, la carga por las correas, lógico, si A está rotando así, cuando no se dice siempre son a derechas, motores a derechas. Este tiene 28 centímetros. La inclinación, el ángulo de inclinación, este ángulo está definido aquí. Si esto vale 30, el otro lado vale 60. La distancia 80 centímetros. 30 y 60. La tensión de la correa, si esto gira así, este es T1 o F1 y F2. Trazamos paralelas aquí para este ángulo alfa, que es el mismo de aquí. Este es el mismo alfa. Entonces, con la relación de transmisión, M de A con respecto a B es 1,3 a 1, que es D de B a D de A, N de A sobre N de B, omega de A sobre omega de B. ¿Qué conocemos? Que de A en A gira a 1800. Luego puedo hallar las revoluciones de B. Bueno, tengo la ecuación, potencia es torque por velocidad angular, luego torque es en B. De esta ecuación, NB es NA sobre 1,3, 1384,62 RPM. Luego lo paso a velocidad angular. Por favor, no me confundan las dos cosas. Las unas son en revoluciones por minuto y las otras son en radianes por segundo. Son cosas diferentes. Algunos me escriben igual. No, no son iguales. Omega 2 pi n sobre 60, si n está en RPM. Multiplicamos, me da 145 radianes por segundo. ¿Para qué voy a buscar? Para hallar el torque, que será el torque transmitido en la correa, correas en B, para poder hallar las tensiones F1 y F2. Torque, la potencia, 7 kilovatios, dividido por la velocidad angular, me da 48 por 28 newton metro. Entonces, en las correas, torque es igual a F1 menos F2 por R. Entonces, F1 menos F2, torque por RB. Estoy hablando F1 en B. El torque es el mismo, el radio de B. Entonces, para eso hemos hallado aquí el diámetro en B, 36,4, el radio es la mitad, 18,2.
Esto me da F1 menos F2, 265.26 Newton. Por el otro lado, bueno, por el otro lado tenemos la ecuación que hemos visto en diseño 1, que F1 más F2 es C veces F1 menos F2, donde C varía de 3 a 5 y normalmente tomamos 4. C es una constante. Entonces tomamos 4, F1 menos F2, me da esto. Luego F1 más F2 es 1061. Y entonces tengo dos ecuaciones. F1 menos F2, 265.26. Y F1 más F2, 1061. Dos ecuaciones con dos incógnitas tienen solución. La sumo. 2F1 sería 1326. Luego F1, 663. Luego F2 sería 1061 menos F1. Me da 397.87. Entonces, como además debo de pretensionarlas, la recomendación es que la pretensión sea F1 más F2 sobre 2. Sumo y divido con 2, la pretensión es F2. La fuerza total sobre el ramal 1, hay F1 más la pretensión. Y sobre el ramal 2, F2 más la pretensión. Lo sumo. Lógico, cuando están trabajando, como voy a necesitar el ángulo, porque no son iguales, recuerden este ángulo lambda, perdón, alfa, que es R2, el de la más grande, menos R1 sobre la distancia entre centros, el seno, ecuaciones que están dadas, mejor dicho, que son conocidas. Si utilicé diámetros, entonces aquí como utilicé diámetros, entonces quedamos D2 DB menos DA sobre 2CD. Cuando se utiliza diámetros, 36.4 menos 28 dividido tal, me da alfa 3 grados. ¿Para qué requiero alfa? Para poder descomponer, tengo alfa, como de aquí a aquí hay 60, 60 más alfa, para poder descomponer esta fuerza en X y en Y. Y estas fuerzas, que sería hasta aquí 30 menos alfa, descomponer esta fuerza F2 en X y en Y. Entonces, F1 coseno, perdón, en X, en Y y en K. Veamos nuestro esquema. Sí, X es hacia nosotros, Y hacia arriba y en Z. Sistemas a derecha, ¿no? Entonces descompongo en K, en más K, menos F1 porque es bajando, en J, más F2, 60 menos alfa. A ver, F2. Yo aquí estoy haciendo
por aquí, esto es 30, entonces con respecto a la vertical sería aquí 60 menos alfa. O por el otro lado, 30 más alfa. Pero en el uno es seno y en el otro es coseno. Aquí, F2, 60. Coseno de 60 menos alfa. No, está invertido. A ver. Veamos las líneas. La línea vertical. Que esto me marcaría aquí, desde aquí, 30. De aquí a aquí, 60, ya que este lado es 30. No, no, no. Entre esta línea es paralela a esta. Sí, esto vale 60 hasta aquí. Y le quito menos alfa. Entonces sí está bien. Coseno de 60 menos alfa es esta componente. Entonces, coseno de 60 menos alfa en K. ¿Está bien? Coseno de 60 menos alfa en K, menos, porque es bajando, seno de 60 menos alfa en J. Aquí la suma, como alfa vale 3, coseno de 60 más 3, 63 en K. 60 tal, 63 en J. Este es 60 menos 3, 57. 60 menos 3, 57. La componente F1 y la componente F2. F1 y F2. Y entonces hallo la resultante. FB es 1047.52 en K menos 1842.13 en J. Ahora vemos los engranajes rectos. 30 dientes, módulo de 3 milímetros, ángulo de presión del diente 20 grados. El módulo se define como el diámetro sobre Z. Entonces puedo hallar el diámetro 30 por 3, 90 milímetros. Entonces tengo el engranaje recto, esto está girando así. Engranajes rectos en la frontal, lateral derecha. La fuerza radial, conductor, conducido, hay una fuerza que lo obliga aquí a girar aquí, que es la fuerza tangencial sobre B, la fuerza radial, las reacciones contrarias. Aquí la dibujaríamos
la fuerza radial para indicar que es un punto, vamos a rellenarla, así, que es saliendo. Aquí es entrando con el por. Entonces, esas son las direcciones. ¿Cuánto vale? Potencia es fuerza tangencial por velocidad. Luego la fuerza tangencial, que es esta, que es esta misma, es la potencia dividido por la velocidad. Sabemos que omega de B omega de B, que la hemos calculado aquí, es 145 RPM, y el omega de B es el mismo omega, como B y D están en el mismo eje y son solidarios, el omega de D es el mismo omega de B. Entonces lo decimos. $145. La velocidad es omega R. Acá vamos a hallar el diámetro. 145 por R. El radio, el diámetro era 90. Luego el radio es 45 milímetros. Entonces me da 21.03 metros por segundo. La potencia es la misma si consideramos que no hay pérdidas. 7.000 dividido por 21.03. La fuerza tangencial 332.94 newton. Ahora, la fuerza radial generado por ese engranaje es la ecuación de engranajes rectos, fuerza tangencial tangente phi, siendo phi el ángulo de presión del diente, 332.94 por 20 grados, fuerza radial 121.18. Entonces, la fuerza en el engranaje D es, a ver, la radial, porque es hacia abajo, en este engranaje, entonces será menos J, y este será entrando, que será la dirección menos K. Entonces, menos J, menos K. Entonces, tenemos las cargas. Aquí, donde está la polea B, las cargas que hemos calculado. Acá, 1047.52 es más K, menos 1842 en menos J, más K, en menos J. Las otras cargas, menos 121.18J, menos 332.94K, hacia allá. Entonces, vamos a hallar las reacciones en C y en E. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De acuerdo al esquema que tenemos, CY más EY menos 1842.13 menos 121 igual a 0. Luego CY más EY estática. La otra, momentos en C o momentos en E, donde queramos, en C. 1842 por 12, positivo, más 121.18 por 12 más 30, o sea, por 42, menos EY por 42 más 12,
54. Donde despejamos Y, con ese valor de Y venimos aquí, despejamos Y, tengo CY. Hago lo mismo, me falta en el plano XZ, plano XZ. Voy a colocar hacia arriba lo positivo, CZ va hacia arriba, positivo, negativo. ¿Sí? Claro, porque son las mismas, la velocidad angular del eje que vamos para allá es la misma velocidad angular en el cojinete, porque el cojinete está aquí, está siendo soportado. Tengo la chumacera y está soportando un eje que gira. Recuerde que necesito la velocidad U sub B, que es el omega del eje por el radio del eje. Y lambda es RB, 2RB sobre WT. Sí, pero aquí está, es decir, realmente en este tipo de ejes, ahí lo mejor es utilizar rodamientos, ¿sí? Pero aquí como un ejercicio académico estamos buscando cuál sería el cojinete. Es decir, yo puedo utilizar cojinetes. Lo que ocurre es que hay más pérdida de potencia que si utilizara rodamientos. Entonces es menos eficiente el sistema que el otro, pero se pueden utilizar los dos tipos de... Por ejemplo, usted ve en la máquina de cervecedoras de café, no sé si ustedes conozcan una máquina, o en los trapiches, que va a baja de la velocidad. Ahí, en lugar de rodamientos, normalmente le colocan son chumaceras. ¿Sí la han mirado? No, no, las deshidratadoras de café casi son chumaceras que con grasa, ni siquiera con aceite, el lubricante es grasa. Con una grasera, que usted la imprime así, y aquí tiene un recipiente por encima y usted la echa ahí. Eso es lo que se hace. Y la grasa se va regando con el uso. Y cuando va saliendo, usted tiene que echarle más. Ahí el lubricante es la grasa. ¿Sí? No, es que si la grasa se le echa para que el coeficiente, la misma teoría, ahí hay un lubricante, que en este caso es grasa, no es líquido. El coeficiente de rozamiento es mucho más grande que el del líquido, pero mucho menor que si entrara directamente el eje con, con la chumacera. Aquí, a abaratar costos, sí, perdón, los cogen para abaratar costos y segundo, porque esas desherezadoras, sobre todo pequeñas, van para allá fincas y para allá no hay como, sino usted agarra el tarro de grasa, lo echa en lo que dice usted en la pistolita y con eso lubrica eso, en una finca por allá. Eso es lo más cómodo, ¿sí? Pierde más potencia, pero aquí lo fundamental es eso, que está por allá. Y eso es muy sencillo. Simplemente usted ve que tienen unas tapas aquí atornilladas, la abren, es una chumacera partida.
Las chumaceras son partidas, mientras que el rodamiento no. ¿Sí? Lo mismo en los trapiches. Ya los trapiches industriales ya es otra cosa. ¿Sí? Son chumaceras con aceite a presión, etcétera. ¿Sí? Pero hay esos pues, con grasa. Porque sí se pierde potencia, pero las ventajas entre perder un poco de potencia y esto y que pueda operar con facilidad para el campesino es eso. Las primeras chumaceras que se hicieron fue de grasa y aún empezaron fue con grasa animal, ¿sí? Entonces, entonces ojo, el hecho que diga la curva que la que vimos que a bajas velocidades se prefiere el uso de rodamientos, sobre todo cuando se está arrancando y parando en una máquina, porque se evita el rozamiento, como el coeficiente de fricción es mucho más bajo que si fuera una chumacera. Si hay fricción, hay más desgaste y entonces tenemos que cada nada reparar la máquina. En una máquina que esté permanente, como un motor eléctrico, está permanentemente arrancando y, y parando. Entonces ahí, preferiblemente, ojo la palabra que estoy utilizando, preferiblemente se usa rodamientos. Eso no significa que no se puedan usar chumaceras. ¿Entendido? Bueno, entonces aquí, en nuestro problema, vamos a decir que hay chumaceras. Entonces vamos a hallar las cargas ahora en este plano, porque necesito las reacciones en todos los puntos. Entonces, sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, hallo esquema haciendo la claridad que hacia arriba es las que van en sentido positivo y hacia abajo las que van en sentido negativo. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. CZ más 1047 menos más Z igual a 0. CZ más SZ es menos 694. Sumatoria de momentos en C, 1047,52 por 12 creo que es, más 352,94 por 32, perdón, menos 352,94 por 32, más 32, 42, a la otra por 54. Vean. EZ es positivo, 1409. Si EZ es positivo, para que sea negativo, entonces CZ tiene que ser negativo. Entonces ahí lo hacemos, vean. CZ es menos 2000, quiere decir que va en sentido contrario a como la dibujé. CZ no va hacia acá, efectivamente, sino para adentro. Las cargas en C y en E. En C, ¿qué tengo? C en J, CY positivo, 1359 que hacia arriba, más J. En K, negativo, cuya resultante magnitud 2505,3 Newton. En el otro van así, cuya resultante es 1533,44. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está más solicitado? Más cargado.
¿En dónde? En, en C, ¿no? Sí. En C, evidentemente. Ahí hay más carga resultante. Esa es la fuerza radial sobre el cojinete. Tenemos que, en ese cojinete, lambda igual a 1, porque ese es dato de problema. Pérdida de potencia mínima. Halle la viscosidad del aceite y la temperatura entra, si la temperatura es 40. Lambda igual a 1. Luego WT 2RB, como el diámetro del eje es 2 centímetros, que es 2RB, WT vale 2 centímetros. 1228 para cojinetes chumaceras con pérdida de potencia mínima. Volvamos allá para acordarnos qué es lo que tenemos que, con pérdida de potencia mínima y lambda igual a 1. Tenemos aquí, creo que es 780. No, 480. El lambda más utilizado es el 1 o el 2. Entonces, para chumaceras, que es lo que tenemos ahí, chumaceras, venimos a esta gráfica, lambda igual a 1, 8 por 10 a la menos 2, o sea, 0,08, 2.3. Este no es. Marqué el que no era. Es este. BJ 0.08. H mínimo sobre ese 0.3. Con ese valor y lambda igual a 1, voy a la figura 1229, hallo phi, el ángulo de donde la presión, el H mínimo es 0, perdón, el H mínimo. Voy a la siguiente y hallo RB mu sobre C. Voy a la siguiente, hallo Q. Voy a la siguiente, hallo QS sobre Q. Y voy a la ecuación. Para eso necesito WR asterisco. Conozco la carga, 2505.3, que fue la que calculamos. ¿Qué es esta carga? Está en el cojinete más solicitado. Aquí, dividido por 2RB, o sea, el diámetro, 2 centímetros, me da 0,125 megapascales. Reemplazo en la ecuación, ojo, debe estar en megapascales y me da un incremento de 0,11 grados. Nada. Como la temperatura de entrada es 40, dato de problema, más 0,11, 40, 11.
Es final PLC, aquí todavía sobre 2. $40.06, digamos. Eso en la gráfica no se puede apreciar la diferencia. Voy a la gráfica. Perdón, esta es la temperatura final, sí, había toda la razón. No era temperatura media. Es la temperatura final del aceite. La temperatura media, la inicial, más delta T sobre 2. Con esa temperatura voy al diagrama y hallo busco, tomo yo un 10, podría haber sido un 20, o el que fuera, me da esta viscosidad. Voy a este número, el número de Sommerfeld, reemplazo todos los valores, lo único que desconozco es C, reemplazo, hallo todos los valores, el C es 1605 micras. Hallo la potencia perdida, simplemente voy a la ecuación, reemplazo los valores y me da 4.6 vatios. Como conozco Q, lo hemos hallado, y conozco todo esto, hallo Q minúsculo. Reemplazo, hago las operaciones, hallo Q minúsculo 0.34 centímetros cúbicos por segundo. Es una chumacera pequeña. Tengo Q sub S sobre Q, ya lo habíamos hallado. Conozco Q, hallo Q sub S 0.26. Presión máxima. Voy a la figura con B sub J y lambda. Busco P mayúscula, de eso ya habíamos ido a ese tipo de gráfica. Y aquí despejo P minúscula. Todos los datos son conocidos. Me da 15.66 megapascales. Hallo en dónde está la presión. Voy al diagrama. Recuerden que hay phi sub 0 y phi máxima. Hay dos curvas. Voy a la curva de phi máxima, el lado derecho. Veámosla para que nos recordemos. Estoy hablando de esta curva, lo que ya me pasé. Esta, la discontinua, mire, dice phi máximo. Lambda igual 1, 0.08, aquí con esto. Lambda igual 1, perdón, 1 discontinua, es esta línea. Vengo por aquí. Más o menos ahí, 17, 18. Yo tomo 18. ¿Se lo vieron? Sí, 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 sí.
Y eso era todo lo que me preguntaban en el problema. Veamos otro. Bueno, como creo que esta es la última clase del semestre, debemos de definir, recordar varias cosas. Uno, el parcial es el domingo a las 9:30. No, profe, ¿no era el lunes? Ah, sí, perdón. Es que yo estoy confundido con usted. 9:30. Lunes a las 9:30 de la De la noche. noche. En caso de que alguno de ustedes quede por habilitar, la habilitación sería el lunes siguiente a las 6 de la mañana. Recordemos el calendario que nos fijó la universidad, mejor dicho, para no hablar más largo. La universidad fijó lo siguiente, no, el primero no, el lunes no es. Fijó lo siguiente. La semana entrante es la semana del 18 al 23. Estamos hablando que el parcial es el 18 a las 9:30. Y la habilitación lunes 25 a las 6 de la mañana. Porque a más tardar el martes 19 en las horas de la noche deben estar las notas definitivas. Entonces, yo tengo que hacerlo perdón, el martes, sí, 19, perdón, el martes 26 debe estar definitivas. Y el viernes 22 deben de estar las definitivas del semestre sin habilitación. Y el 26, a más tardar, en las horas de la noche, deben de estar las definitivas con habilitación. Ese es el calendario que tenemos. Entonces, vuelvo y repito. Lunes, 18, 9:30. Es festivo, pero no importa. Lógico, yo debo tener las notas. Yo espero tenerlas por ahí, si Dios quiere. Bueno, por temprano, yo creo que el 21. Y trataré de colocarlas o el 20 en la noche para cualquier reclamo atenderlos el 21. Las notas que tengo pendientes, estoy trabajando sobre los trabajos. Hay algunos más o menos, pero otros sí mmm, toman datos que uno no sabe de dónde, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Y entonces es muy difícil mmm, evaluar así. A algunos se les olvidó calcular las correas, otros se les olvidó la matriz, otros, por ejemplo, la forma, los tamaños de los huecos, etcétera, etcétera. Eso hay que hablarlo, lógico, eso queda también en los planos. Pero ¿por qué se decidió ese tamaño? Porque el flujo debe ser lo suficientemente grande para que ese material, que es poquito, 100 kilogramos hora, es poquito, pase por ahí. He estado calificando, pero voy muy lentamente. Profe, ¿cuál era como la mejor forma de calcular la potencia? Porque yo encontré como varias. Yo intenté ahí. No, no, lo que pasa es que, por ejemplo, hay ecuaciones para compactación de esto, específicamente para ese tipo de diseños, de algunos autores, diferentes ecuaciones. Entonces, primero, usted me dice el autor, yo voy y lo busco, tal. A algunos se les olvidó la bibliografía, ¿de dónde salió eso?
todo proyecto, toda parte, todo trabajo tiene bibliografía. ¿De dónde salieron las ecuaciones? Por ejemplo, salió del libro de, por decir algo, del libro de Norton tal. Ah, bueno, Yo lo que hice fue tomar una ecuación que habían usado en una tesis de un laminado, pero me parece que está como incompleta, entonces le agregué como otras fórmulas que venían de otro proceso de manufactura, por ejemplo, porque pues, pues, yo tengo que mirar qué fue lo que hicieron. Yo no le sí, puedo opinar, ¿sí? Pero me refiero que siempre para este tipo de trabajo ya hay ecuaciones específicas para la compactación del material. Entonces, es decir, algunos, por ejemplo, algunos me sacó que la C, de lo que he visto, ¿no? Que no son muchos, en el rodamiento es igual a raíz cuadrada de no sé qué. La ecuación de, por ejemplo, que trae la SKF, que trae todos, está muy claro mm, cómo se calcula C. La vida, L es igual a C sobre P elevado a la P minúscula, donde P es un factor que depende de el tipo de rodamiento. Entonces, sacan unas ecuaciones que yo no sé de dónde. Siempre hay que referenciar, por favor, porque para mí es imposible saber todas las ecuaciones. Si no me las sé las que no me recuerdo todas las ecuaciones de lo que yo trabajo todos los días, menos las ecuaciones o si las vi o no las he visto nunca. Entonces siempre tienen que referenciarme de dónde están. Y en general, para cualquier trabajo. Entonces tomo del libro de, por decir lo que se decía, de Norton, la siguiente ecuación. Total, listo, va uno y la referencia. O bien explicando, el autor tal manifiesta que la ecuación tal, donde cada uno de los componentes que trae una simbología, por ejemplo, uno me escribió RCA, pero ¿qué es RCA? Pues yo supongo que es un radio, pero ¿y qué significa CA? Pues ¿qué tanto escribía RCA es esto? O un RO X. ¿Y qué es esa boda RO X? ¿Es radio? ¿Es densidad? ¿Es qué? Siempre en una ecuación hay que determinar los términos, qué significa cada cosa. Y al frente su valor. Ah, obtenido, bueno, salió, por ejemplo, por decir algo, rho x igual a 0.5. ¿Y de dónde lo sacó? Ah, bueno, de la tabla tal, esos son documentos anexos. Tabla número 1. Entonces ahí, tomado de la gráfica, tabla número 1. Ve el anexo, ya. Entonces yo voy al anexo, miro, sí lo tomó. ¿Y esa tabla de dónde salió? Está en la bibliografía. Libro de tal, libro de Pepito Pérez. Bueno, ojo con eso, ojo con eso. En todo trabajo, en todas partes donde tenga que ser, tiene que ser así, porque nadie es adivino de lo que usted está pensando. Entonces, señores, bueno, ya no alcanzamos a hacer otro problema. Yo le envío estos que vimos más otros que están sin hacer para que los estudien, los analicen, los miren.
se los envío en el día de hoy y continúo calificando los trabajos. Apenas los tenga, tal, y empiezo a revisar las observaciones que algunos de ustedes me hicieron sobre el parcial anterior para responderles. Yo vengo trabajando en el orden en que me va llegando el material. Porque si me salto, después se me quedan. ¿Entendido? Profe, o sea, el día de mañana no tendríamos clase. Ah, con ustedes tenemos clase mañana. Es que Sí, creía que era, es que hay un grupo. Ah, bueno. Ah, correcto. Sí, sí. Entonces mañana haremos problemas. Es que estaba convencido que con ustedes terminamos ahorita. Mañana, lógico, tenemos clase. Hagan preguntas sobre todo lo que necesiten saber. De eso se trata. El material ya se envió. ¿Es claro? ¿Es claro, señores? sí, señor. Entonces, por favor, buen día. Entonces, de todas maneras, hicimos claridad en el aspecto de cuándo es el día de, de habilitación y la hora. El parcial, sí, el lunes a las 9:30 de la noche. Las notas, espero tenerlas ya consolidadas para la discusión de ustedes el jueves. Vamos a ver si alcanzo. Estén, yo creo que todos los profesores andamos en el mismo corre-corre. Estén pues alerta para que si tienen alguna observación, es así inmediatamente porque ya me dedicaré a eso, solamente a observaciones que ustedes tengan sobre el particular. ¿Entendido? Bueno, por lo demás, feliz día y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe, buen día. Lo mismo.